El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que te encuentres en esta hora y donde quiera que estés viendo este video. Quiero invitarte para que hagamos una reflexión maravillosa acerca de una verdad poderosa en el misterio de Dios escondido en esta palabra. El tema de hoy lo he llamado el Espíritu Salvo. Y vamos a orar dándole gracias al Señor. Amado Padre, qué bendición tener un día más de vida. Gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por cuidar de nosotros a todo instante. Gracias por la bendición de acercarnos a tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por ser el guía, el maestro que nos guía a toda verdad. Gracias por mis hermanos que en cualquier parte del mundo están viendo este video en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Todos, amados, son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado el Espíritu Salvo. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias o a leer conmigo en 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 5, donde la palabra de Dios dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Como ustedes ven, amados, en la iglesia de Corinto había un salvo siempre salvo, y eso lo voy a demostrar a medida que hagamos el estudio, pero que tenía un grave problema. ¿Y cuál era ese problema? Que este bendecido convivía con la mujer de su padre. Y sabemos por Deuteronomio 22:30, algo que ya estaba escrito y que debería ser conocido indudablemente por estos personajes, donde dice la palabra 22:30: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Así que este hombre estaba cometiendo un pecado de incesto que seguramente ni se escuchaba entre los paganos de la ciudad de Corinto, pero que estaba introducido en la iglesia. Y debemos entender, amados, que el incesto es un deseo de la carne, es un pecado que viene de la concupiscencia del cuerpo. ¿Qué le dice Dios al espíritu de un salvo en Romanos 6:12? Le dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Algo de lo cual tú y yo podemos estar seguros es que el cuerpo tuyo y el mío
está lleno de intensos deseos y de ganas pecaminosas. Pero, obviamente tú y yo somos los llamados a reinar y no permitir que cualquier tipo de estos pecados reine en nuestro cuerpo mortal. Y hay una pregunta que tú te harás y que yo me he hecho también. Pero ¿por qué Pablo habla de la posibilidad de que el pecado reine? Si en Hebreos capítulo 9, el versículo 26, la escritura dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, y está hablando de Cristo, del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El que la escritura nos diga que Cristo con su único sacrificio quitó el pecado del mundo, no nos está diciendo que el pecado no pueda reinar. Porque, como ya vimos en temas anteriores, lo que Cristo quitó fue el juicio de condenación del pecado. Pero el pecado como naturaleza va a estar en ti y en mí, en este cuerpo mortal, hasta que seamos arrebatados o muramos físicamente. El cuerpo de un espíritu salvo, siempre salvo, es mortal y está lleno de concupiscencias, que no nos quepa de eso la menor duda. Pero el espíritu de un salvo, siempre salvo, vimos en un tema reciente que no se le da licencia para pecar. Y que tú y yo estamos llamados a no permitir que el pecado reine. Es decir, a no obedecer a los deseos perversos de este cuerpo mortal. Sin duda que tú sabes de qué estamos hablando. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de los Corintios? Que un salvo, siempre salvo, estaba en pecado de fornicación. ¿Y qué había hecho la iglesia con él? Absolutamente nada. Ni siquiera se lamentaba por ese pecado. Y por supuesto, no había quitado a ese perverso del medio de la congregación que estaba envanecida. Y observe que entonces es el mismo apóstol Pablo el que tiene que dar la orden para que este salvo, siempre salvo, en fornicación, fuera expulsado de la comunidad. Veamos nuevamente en Primera de Corintios lo que nos dice la palabra del Señor en el verso 13. 5:13 dice. Dice 5:13. Dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La palabra quitar quiere decir expulsar de la congregación a ese hombre perverso en su carne. Y Pablo sabe que su espíritu es salvo, pero lo llama en su carne perversos. Dice el apóstol Pablo: ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Y qué nos enseña esto? Que tiene que haber una congruencia perfecta, una correlación de unidad perfecta en mi espíritu salvo y mi cuerpo mortal bendecido. Cuando una iglesia no quita de en medio a los perversos, es allí donde tiene que entrar entonces en acción los espirituales. Y justamente aquí es importante observar cómo Pablo actuaba en el espíritu, pero los corintios vivían en la carne. Ya sabemos que eran cristianos carnales. En este pasaje tan extraordinario, aunque el cuerpo de Pablo
estaba ausente en ese momento de la región de Corinto, su espíritu estaba con ellos. Pablo ejercitó su espíritu y juzgó a ese perverso que estaba en medio de ellos desde la distancia. Y en el versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Miren bien, aquí el nombre de Jesucristo implica sus santos atributos y el poder que Jesucristo y la autoridad que Jesucristo tiene sobre su iglesia. Este perverso de 1 Corintios 5, con su fornicación, había ofendido tanto la autoridad del Señor Jesús como, por supuesto, sus atributos. Surge una pregunta: ¿para qué Pablo en su espíritu aplicó el nombre y el poder de Jesucristo desde la distancia? Para que estos creyentes de Corinto que estaban envanecidos entregaran a este hombre a Satanás. Esto es muy interesante. Versículo 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Sabemos, amados, que cuando tú y yo nacimos de nuevo, Dios le dio vida a nuestro espíritu con minúscula que estaba muerto en delitos y pecados. Así dice Efesios 2:1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Desde ese día que tú y yo recibimos la vida increada de Dios en nuestro espíritu, sabemos que nuestro espíritu ya entró en divinidad. Que lo que hizo nuevo Dios en ti y en mí fue tu espíritu. Que lo que pasó de muerte a vida fue nuestro espíritu. Que lo que nos hizo justos delante de Dios fue en nuestro espíritu. Que lo que salvó de ti y de mí fue nuestro espíritu. Y es por eso que vimos en un tema reciente que es en tu espíritu y el mío, en donde tú y yo somos salvos, siempre salvos. Pero, ¿por qué a un salvo siempre salvo Pablo ordena entregarlo a Satanás? Es muy buena pregunta. Y es muy sencilla la respuesta. Porque aquí el Satanás, en este texto, representa el pecado en la carne de aquel salvo, siempre salvo. Pablo dice en el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero ¿por qué dice eso? Porque Pablo en Romanos capítulo 7, el versículo 17, también dijo, 7:17. Miren esto: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por supuesto que esto es un estudio extraordinario que algún día compartí y que compartiré en el futuro. Pero aquí la pregunta que yo me formulo es: ¿cuál es el destructor de la carne tuya y mía? La respuesta es el pecado. Este era el Satanás de este fornicario. Este era el destructor de la carne de este perverso. Y entregar, amados, a un salvo pecaminoso, a Satanás, o sea, al pecado que destruye la carne, es algo que se hace para disciplina. Y aquí vamos a entender algunas cosas importantes. La expulsión de la congregación del perverso era para disciplina.
Quitar a ese perverso, en este caso específico, no era condenarlo, porque él era salvo, siempre salvo, como veremos al final del estudio. Pero sí entregarlo a la disciplina correctiva de Dios, de la cual todos, tú y yo, hemos sido hechos participantes. Hebreos 12:6 nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amados, tenemos un claro ejemplo de esto, porque el mismo apóstol Pablo, en su segunda epístola, también nos cuenta lo siguiente en el 12, versículo 7. Segunda de Corintios 12, 7. Veamos con atención. El título de este pasaje en la Reina Valera dice: el aguijón en la carne. Y dice el verso 7. Léalo conmigo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Notemos que se nos dice que para que Pablo no se exaltase desmedidamente, le fue dado un aguijón en la carne. No cualquiera, dice un mensajero de Satanás que lo abofetee. Y Pablo dice que oró 3 veces para que el Señor quitara ese mensajero de su vida. Versículo 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuál fue la respuesta? Versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo concluye diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Todo esto es extraordinario, amados. Notemos que Pablo, en su aflicción física, reposó en el poder de Cristo, en medio de esa debilidad física. Y esto porque, amados, la disciplina correctiva sobre Pablo tenía un origen. Versículo 11. Y él lo reconoce en este texto. ¿Cuál era? Dice: me he hecho un necio al gloriarme. Es decir, Pablo, cuando yo estudio a Pablo en cada una de las epístolas que lo he hecho, encuentro que Pablo era un hombre soberbio, orgulloso en mucha medida. Y dice, reconociéndolo, dice: me he hecho un necio al gloriarme. Dice: vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. La carne de Pablo, amados, necesitó ser disciplinada con un mensajero de Satanás que se convirtió en un aguijón, lo repito, en su carne. Aguijón denota agudeza de sufrimiento y sus efectos. El aguijón indica que se trataba de algo físico, de algo doloroso, de algo humillante en la carne del apóstol Pablo. Y por supuesto que esto que estamos viendo, amados, nos permite darnos cuenta de que Dios no va a dejar sin disciplina a un salvo, siempre salvo. Y lo curioso
de estos dos salvos que estamos viendo contrastar en primera y segunda de Corintios, es que el salvo de primera de Corintios 5, Pablo lo entregó a Satanás a causa de su fornicación. Pero al salvo de Pablo en segunda de Corintios, en el versículo 21, capítulo 12, Dios lo entregó a un mensajero de Satanás por causa de su enaltecimiento, de su orgullo, de su soberbia. A Pablo lo disciplinó un aguijón en su carne. ¿Con qué propósito? De que Pablo se mantuviera humilde. A Pablo le dieron disciplina, la misma que Pablo le dio al fornicario de primera de Corintios. ¿Y qué estaba pasando con este espíritu salvo en primera de Corintios, como ya vimos? Que este hombre estaba perseverando en el pecado de la fornicación y casi nada con la mujer de su papá. Y al respecto, Romanos 6:1 nos dice algo sumamente claro, amados, que sin duda el mismo apóstol Pablo en su disciplina reconoce y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo contesta: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Este salvo de 1 Corintios 5 estaba abusando de la gracia de Dios. Este salvo estaba perseverando en el pecado. Este hermano era un salvo siempre salvo, porque en él se cumple lo que se cumple en ti y en mí, que hemos nacido de nuevo, y todo lo que ya hemos visto en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, que dice, léelo conmigo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y es que, amados, al que Dios le ha dado vida eterna, puede tener la absoluta seguridad de que no perecerá jamás. Que un salvo siempre salvo nunca va a perder su salvación por causa de algún pecado, pero sí tener la certeza de que ese pecado va a hacer que Dios nos trate, nos corrija, nos discipline, nos azote, con el único propósito de que tengamos por fruto de esa disciplina nuestra santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22 dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y es Pablo el que habla, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que tú y yo podemos esperar la constante disciplina del Señor por ser salvos, siempre salvos. Y esa disciplina del Señor tiene como objetivo mantenernos en una condición de que nuestro espíritu esté conservado y salvo para el día del Señor. Así dice 1 Corintios 5:5 al hablar nuevamente de este varón. Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y en el versículo 8 el apóstol dice, 1 Corintios 1:8 dice: el cual también, hablando de nosotros los salvos, siempre salvos, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuál es el día del Señor? Versículo 7 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ese día es el arrebatamiento glorioso de la iglesia que tú y yo estamos esperando. Y en esa manifestación del Señor Jesucristo, Él confirmará entonces que tú y yo somos espíritus salvos. Pero mientras llega ese día, tú y yo vamos a recibir azote, corrección, disciplina de parte de nuestro Padre, por cuanto somos hijos de Él. Tú ya eres salvo, siempre salvo, pero debemos estar esperando constantemente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para que esa nuestra salvación sea confirmada. De aquí a que venga esa gloriosa manifestación, tú y yo debemos ser irreprensibles tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú y yo estamos esperando nuestro arrebatamiento glorioso, entonces tú y yo debemos ser irreprensibles en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y aquí hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Porque hay algunos que le predican a aquellos salvos, siempre salvos, dándoles a entender que tienen licencia para pecar con el cuerpo. Dice Primera de Corintios 6:20. Porque alguien me hizo esa pregunta y yo se la contesté, por supuesto. Pero aquí dice la palabra: porque habéis sido comprados por precio. En un tema que vimos, sabemos que no somos nuestros, sino de Dios y de Cristo. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo es de Dios, tu espíritu es de Dios, y tú y yo debemos glorificarlo. Pero a ciertos graciosos, los llamo yo, solo les predican que ellos son salvos, siempre salvos en su espíritu, pero nunca les dicen que su espíritu es de Dios. Y tampoco les enseñan, por otra parte, que su cuerpo también es de Dios. Y que su cuerpo debe ser irreprensible como su espíritu. Pablo dice que los salvos, siempre salvos, debemos glorificar a Dios, y lo repito, tanto en nuestro espíritu como en nuestro cuerpo, porque ambos son de Dios. Tú y yo somos comprados por sangre. No nos pertenecemos ni en cuerpo, ni en alma, ni en espíritu. Y eso es claro. El salvo de la iglesia en Corinto se le olvidó que él era un cuerpo mortal. O tal vez tenía un falso concepto de que como la carne no se convierte, tenía licencia para usarla para la fornicación, sin entender que de todas maneras esa carne tarde o temprano muere y va a quedar en el sepulcro. Olvidando que Pablo dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Ahí mismo en el versículo 13 dice el apóstol: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué estaba ignorando este fornicario de Corinto? Obviamente que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo, como dice el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, al cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Él no estaba glorificando a Dios en su cuerpo. Así, amados,
podemos sacar una conclusión en esta hora. El que no glorifica a Dios en su cuerpo y con su cuerpo no se está ocupando de obedecer el mandamiento de Filipenses 2:12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que, amados, estamos claros que la carne no se convierte, la carne no se reprende, la carne no se exorciza, no se transforma. Pero ¿qué debe hacer un salvo, siempre salvo, con su carne? Romanos 8:13 tiene la respuesta. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En un tema anterior yo hablé de nuestra responsabilidad aquí. A mí no me sirve que el más ungido ministro ore por mí para que yo pueda dominar mi carne, porque eso no sirve de nada. Eres tú y yo los que tenemos que reinar sobre ella. No debemos hacer morir al cuerpo, sino los hábitos del cuerpo. Porque el cuerpo de un espiritual, salvo, tanto como su espíritu, le pertenece a Dios. Concluyamos este tema hermoso, contestando la última pregunta. ¿Le sirvió la disciplina al fornicario de 1 de Corintios 5? La respuesta es, claro que sí. En segunda de Corintios encontramos algo tan maravilloso, hermanos, de la restauración de este hombre, que vale la pena que tú y yo lo tengamos presente. En la segunda epístola de los Corintios, Pablo le pide a los corintios restituir los derechos del hermano fornicario del capítulo 5, en segunda de Corintios 2, versículo 4. Dice, 2:4. Leamos, amados. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, versículo 5, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y aquí está haciendo referencia al fornicario de 1 de Corintios 5. Y entonces dice, verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Verso 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Y el verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. En la anterior epístola ordenó expulsarlo y ellos obedecieron. Y el verso 10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amados, yo siento en mi espíritu decirles algo. No, por eso es que nosotros no podemos juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Dios trata con cada uno de sus hijos, que son sus hijos, como a Él le place, porque Él es el Padre de todos los espíritus. Y con cada uno
Él hace lo que tenga que hacer para llamar la atención, para corregir cualquier deficiencia corporal, anímica o espiritual que pueda haber en cada uno de nosotros. Dice por ahí en Hebreos 12 que si se os deja sin disciplina, bastardos sois. Pero nosotros que somos hijos, estemos atentos, porque Dios va a tratar con nosotros. Porque Dios va a afligir nuestro cuerpo de alguna manera, pero con el propósito de llamarnos la atención y de llevarnos a la reflexión y por supuesto al arrepentimiento y por supuesto a entender todas estas verdades maravillosas. Así que, amados, démosle gracias al Señor por este tema. Querido Dios, gracias porque mientras desarrollaba este mensaje, tú hablabas conmigo de manera profunda. Lo hice llorando. Lo terminé llorando y dándote gracias. Porque muchas veces tú permites en nuestro cuerpo mortal cosas que nosotros no entendemos, pero que simplemente son llamadas de advertencia tuyas, para que corrijamos en nosotros cualquier cosa que sea deficiente. Y por esa disciplina, Padre, yo te doy gracias, porque por ella tú nos vas a mantener humildes, sencillos, reinando sobre el cuerpo, el alma y el espíritu, para evitar el tener que ser corregidos, el tener que ser disciplinados. Gracias por mi hermana y mi hermano, y Señor, yo declaro bendecido a tu cuerpo en el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermosos, gracias por su atención. Gracias por estar suscrito en el canal de YouTube. Gracias por inscribirte en nuestro WhatsApp. Hemos estado recibiendo nuevos miembros y eso me alegra muchísimo. Desde los Estados Unidos, desde México, hay personas que han estado inscribiéndose en nuestro WhatsApp de estudio, que es mi teléfono personal, para que todos lo sepan. Así que, amados hermanos, también gracias a esos hermanos que han querido ofrendar voluntariamente para el sostenimiento de este ministerio. Muchas gracias a ellos y gracias por los que tienen planeado hacerlo en el futuro, pero gracias también para los que no lo han hecho, porque no es una obligación de nuestra parte, ni una exigencia de nuestra parte. Suscríbete al WhatsApp que tú ves en la parte inferior, donde interactuamos, te envío materiales, te respondo preguntas, nos saludamos, interactuamos, oramos los unos por los otros, y eso ha sido una gloriosa bendición y todos son bienvenidos. Así que, amados, gracias por su atención, hasta la próxima y muchas felicidades. El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana.